Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a hablar sobre un ejercicio que apareció en el examen de oposiciones de Melilla en 1998 y que está totalmente relacionado con el tema 8, el de sucesiones, convergencia. Vamos a ver por qué. De hecho, en el mismo enunciado ya hablamos precisamente de sucesión y del término convergente, así que podemos ver esta relación clara. El enunciado nos dice, el ejercicio nos muestra que nos pide que demostremos esta expresión, nos pide que demostremos esta expresión con logaritmos, donde incluyen logaritmos y también fracciones, y siempre y cuando estemos considerando para todo número natural que no sea cero. Deduzca de ello, posteriormente, ese sería un primer paso, y un segundo paso, deducir que la sucesión dada por a sub n, donde a sub n es igual a 1 más 1 partido por 2, hasta 1 partido por n, menos el logaritmo neperiano de n, es convergente. Pues bien, ya tenemos primero una primera parte en la que vamos a demostrar las desigualdades que se muestran, y una segunda parte en la que vamos a demostrar que una sucesión es convergente. Para ello, vamos a empezar. En primer lugar, tenemos, como podemos ver en la parte superior, tenemos que el logaritmo va a tener importancia, así que vamos a considerarlo como una función distinta. Voy a cambiar de lápiz aquí. Perfecto. Una función de x, vamos a considerar el logaritmo neperiano de x. El logaritmo neperiano de x sabemos que está definido para r+. Bien. Teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta que es una función continua y derivable en R+, también, particularmente, es continua y derivable cuando consideramos un número natural perteneciente al conjunto de los números naturales sin el cero, y consideramos pues, el intervalo n+1. Y consideramos este intervalo a la función f, que hemos visto que es continua en este intervalo y derivable también, podemos aplicarle el teorema del valor medio. El teorema del valor medio nos dice que, teniendo en cuenta este resultado, se cumple que efectivamente f de n más 1 menos f de n se puede escribir como f' de c por n+1 menos n, donde c pertenece al intervalo abierto n+1. Es un valor que pertenece al intervalo abierto. Como es derivable, obviamente podemos calcular la derivada, y además conocemos la derivada. f' de x sabemos que es 1 partido por x. Como esto, como podemos observar, esto es igual a 1, tenemos que, por el teorema del valor medio, hemos llegado a la siguiente conclusión, que dado c perteneciente a n+1, es decir, es mayor que n, estricto, ¿vale? Y menor que n+1, también estricto, con aquí f de n+1 menor que f de n, o sea, menos f de n igual a f' de c, es igual en este caso a 1 partido por c, también sabemos que al pertenecer a este intervalo se cumple que 1 partido por n+1 es menor que f de n+1 menos f de n menor que 1 partido por n, porque c pertenece a n, al intervalo n+1, abierto. Por lo tanto, al ser abierto es estricto y esta desigualdad se mantendría. Como f lo hemos definido como el logaritmo neperiano, pues ya hemos llegado a la primera demostración, que es n+1 menor que el logaritmo neperiano. Ponerlo como estaba escrito. El logaritmo neperiano de n+1 menos el logaritmo neperiano de n es menor que 1 partido por n. Ya hemos llegado a la primera parte, de la demostración. Bien, podría ser igual, pero bueno, considerando que es
es menor, pues ya lo tendríamos. Ya lo tendríamos directamente. A continuación, lo que vamos a hacer es utilizar este resultado. De hecho, para eso se utiliza, para eso se pone antes de la demostración de la convergencia de la sucesión que nos da a su n, porque lo vamos a utilizar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues de la siguiente forma. Como este es el resultado que tenemos, pues ya lo dejo aquí. Y lo que vamos a hacer es empezar pues, hasta n. Vamos a ir utilizando estos resultados hasta n. De forma, ponerlo así, de forma que tenemos que 1 partido por n es menor que el logaritmo neperiano de n menos el logaritmo de n menos 1, siguiendo la misma idea, n menos 1. Del mismo modo, pues seguimos para n menos 2. 1 partido por n, o sea, para n menos 1 es menor que el logaritmo de n menos 1 menos el logaritmo de n menos 2 menor que 1 partido por n menos 2. Y así continuamos hasta que obtengamos simplemente 1. Hasta que obtengamos el valor obtenemos el valor, 1/2 es menor que el logaritmo neperiano de 2 menos el logaritmo neperiano de 1 menor que 1 partido por 1. Obviamente 1. Tenemos así directamente. Ahora, ¿qué tenemos? Si nosotros sumamos, como bien sabemos, se mantiene la desigualdad. Si ahora sumamos esta parte y sumamos esta parte, se mantiene la desigualdad. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí tenemos elementos que son de signo contrario. Al sumarlos, directamente desaparecen. Y nos van a quedar el primero y el último. ¿Qué nos queda? Pues vamos a verlo. Vamos a verlo por aquí. Nos queda que partíamos de un medio más, bueno, medio más 1/3 más 1 partido por n es menor que el logaritmo neperiano de n, que es menor que 1 más 1/2 más 1 partido por n menos 1. Eso sería lo que obtenemos. Pero, ¿cómo podemos expresarlo esto? Pues lo podemos expresar como la suma. Vamos a sumarle y vamos a restarle 1, de forma que obtengamos la suma desde n igual de k igual a 0 a 1 hasta n de 1 partido por k menos el 1 que estábamos considerando. Y por otro lado tenemos el logaritmo neperiano, ese sigue igual, y por otro lado tenemos la suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de 1 partido por k. Bien. Como podemos observar, si n diverge, en todo caso, nosotros lo que tenemos aquí es parte de lo que queríamos. Ahora lo único que tendríamos que hacer es restar el logaritmo neperiano en ambos lados de la demostración, en ambos miembros. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tendríamos hasta n de 1 partido por k menos el logaritmo neperiano menos 1 menor que 0 menor que suma desde k igual a 1 hasta n menos 1 de 1 partido por k menos el logaritmo neperiano. Bien, en esta situación, lo que podemos hacer es lo siguiente. Del mismo modo que hemos sumado y restado en la desigualdad anterior, aquí basta con sumar y restar 1 partido por n para que este
deje de ser, ponerlo a esta, aquí abajo, más abajo, así. Con lo cual, a esto vamos a empezar a llamarlo a su n. Perdón, a esto vamos a llamarlo a su n, porque es a su n. Entonces se nos quedaría como a su n menos 1, menor que 0, menor que a su n menos 1 partido por n, porque es lo que hemos sumado y es lo que hemos restado para que aquí se nos quede en lugar de n menos 1, n. Y tener, obviamente, a su n. En esta situación, pues lo único que podemos hacer es sumar y restar a su n. Si sumamos y restamos a su n y sumamos 1 partido por n, sumamos 1, al final lo que vamos a tener es lo mismo que tener 0 menor que 1 partido por n, menor que a su n, menor que 1. Por lo tanto, a su n está acotada para todo n. Está acotada superiormente para todo n. Está acotada inferiormente por 0 para todo n también. Lo cual es necesario, porque una de las condiciones es que esté acotada y que sea monótona, y por lo tanto es convergente. Una sucesión acotada y monótona es convergente. Además, ahora vamos a ver si es monótona. Si es monótona creciente, monótona decreciente, si es monótona en general. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a ver que de la desigualdad 1 partido por n más 1 menor que el logaritmo neperiano de n más 1 menos logaritmo neperiano de n, se deduce lo siguiente, se deduce que a su n más 1 menos a su n es igual a 1 partido por n más 1 menos la suma del logaritmo de n más 1 menos el logaritmo de n. Pero esto es menor que 0, porque este resultado es mayor. Como el logaritmo es estrictamente creciente, este resultado es mayor que este, por lo tanto este resultado es positivo y está restando, con lo cual es negativo. Además el logaritmo cuando n diverge, cuando n es más grande, lo que tenemos es que este resultado es mayor que este otro. Por lo tanto, la suma general, el resultado que daría en completo, es menor que 0, es negativo. Con lo cual podemos asegurar que si esto es negativo es porque a su n es mayor que a su n más 1. Y por lo tanto es monótona decreciente. Monótona decreciente y acotada, pues entonces converge. Monótona decreciente. A su n estamos hablando. Y acotada converge. Como converge, podemos hallar el límite. Aunque hallar el límite es complicado y además no es lo que pide, no pide el límite. En particular, este límite se conoce como constante de Euler y aún no se sabe si es siquiera racional. Pero bueno, el límite de esta sucesión, de la sucesión a su n, sabemos que existe. ¿Por qué? Porque converge, porque es monótona decreciente y acotada y por lo tanto converge. Ya está, aquí habríamos terminado, así que muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.